Buenas tardes. Desde Bogotá, Colombia, Alfredo Gutiérrez Borrero, un poco desacomodado, intentando grabar esta pandémica número 39, que será la segunda de la serie Nomádicas, que se origina en un cuestionamiento a una frase de la filósofa alemana Hannah Arendt en La condición humana, donde habla de que los vagabundeos de las tribus nómadas son vanos y fútiles, lo cual desliza un cierto sesgo occidentocéntrico, llamémoslo así, de la superioridad de una cultura sobre las otras. Bueno, quisiera hablar hoy en concreto de cómo la introducción del caballo por los europeos en las llanuras de la América del Norte, que entonces no se llamaba así, cambió totalmente la vida de estos grupos humanos. En el año 1541, según la historia, Francisco Vázquez de Coronado, el primer europeo en describir las culturas que habitaban allí, el primer europeo en invadir esa región, encontró algunos grupos. Él estaba buscando una leyenda que eran las ciudades de Quivira, las ciudades de oro, y encontró en el Texas Panhandle, el que hoy es el Texas Panhandle, una península que tiene Texas arriba de tierra, un grupo humano que se llamaban a sí mismo querechos. Estos querechos eran los antepasados de los que luego se llamarían apaches. Los españoles se fascinaron de que los querechos vivían en carpas hechas de piel curtida de vaca, que secaban la carne al sol y la cortaban en hojas. Eso tiene un nombre particular, pues sería luego la cecina, ¿cierto? En inglés jerky, que la molían y la guardaban. Ellos hacían unas sopas particulares, las sazonaban con grasa, que siempre guardaban cuando mataban una res o un búfalo, y las tripas vacías las llevaban en bolsas colgadas para beber llenas de agua cuando tenían sed. Bueno, Coronado se fascinó con muchas características comunes de algún modo a varios de los grupos que habitaron en las llanuras. Los tipis, o sea, la típica choza triangular hecha en piel de búfalos, los travois, que eran elementos triangulares que jalaban perros y luego jaló el caballo antes de que se descubriera la rueda, el lenguaje de señas de los pueblos de las llanuras, y la cecina de la que ya hablé, y el pemmican, ¿no? La cecina es carne magra cortada en tira seca, deshidratada, para evitar que se pierda. Normalmente se le agrega sal para que no crezcan bacterias antes de que la carne culmine de deshidratarse. Y la palabra cecina en español viene de la palabra quechua charqui, que significa carne seca, salada, porque en los Andes también se dio. El pemmican son unas bolitas que mezclan grasa, cebo, con carne seca y frutos secos, y era una fuente alimenticia muy importante para los pueblos de la llanura. Eh, Ahora, la palabra pemmican viene del cri pimican, que se deriva de otra palabra pimi, que significa grasa. Entonces, la cota llaman a eso washna, que significa grasa derivada de los huesos, y se refiere a los trozos. Shna tiene que ver con trozos que se adhieren a algo. Eh, es una invención de los pueblos que habitaron luego lo que se llamó Norteamérica. Ahora bien, los indios que encontró Coronado, indios es un genérico, estos grupos no habían obtenido caballos. Su cultura cambió tremendamente por los caballos, y hay que separar entre las llanuras pre-caballos y las llanuras post-caballos. Estos pueblos los integraron muy rápidamente a su cotidianidad, primero en el suroeste en el siglo XVI, 1600, se los robaban o los comerciaban a los colonos españoles en Nuevo México. Luego, a medida que la cultura del caballo se trasladó hacia el norte, los comanches fueron los primeros en que se comprometieron con una vida totalmente nomádica y totalmente montado. Por allá en el año 1730 ya tenían caballos para montar a todo su grupo humano, y eso les permitió barrer a otros grupos y ocupar un lugar grande en el centro de América. Hay un libro muy interesante que se llama Imperio Comanche. Hay varias cosas sobre el poder que lograron los comanches hasta que fueron sometidos por los colonos. Los comanches asolaron o compitieron con los mexicanos durante muchísimo tiempo, durante las tradiciones de las lunas comanches. Bueno, el caso es que el caballo permitió que los indígenas siguieran con más facilidad a las manadas de búfalos, bisontes en realidad entonces ilimitados, y los indígenas pudieron seguirlos más rápido, transportar más mercancías,
tener un entorno material más rico que sus antepasados que eran peatones. Pronto el caballo se convirtió en un objeto de prestigio y utilidad. Caballo que no llamaban caballo, ¿no? Vaca perro, era una cosa así, o como un gran perro, eh, pero fue dando pauta de un estilo de vida. James Michener, en la obra de Centenario que habla sobre el desarrollo del Colorado, cuenta las grandezas de un jefe arapaho que fue el primero que robó caballos para su pueblo. El caso es que no se sabe bien de dónde salieron los caballos que proliferaron en los Estados Unidos. Hernán Cortés en 1519 ha traído 16 caballos, según los registros. Coronado cerca de 558, pero de estos solo dos eran yeguas, por lo que probablemente no fue de allí, de donde proceden todos los caballos. Y luego Juan de Onate sí trajo como 7.000 cabezas de ganado, entre ellas varios caballos con yeguas y con sementales. Eh, Probablemente fueron los primeros que se comenzaron a difundir. Los indios pueblo, que habitaban en Nuevo México, aprendieron de los caballos trabajando para los colonos españoles. Curiosamente, los españoles intentaron por todos los medios que la equitación fuera un conocimiento vedado para los nativos, pero los indígenas aprendieron, algunos huyeron de ese servilismo, escaparon, se llevaron caballos y otros obtuvieron caballos comerciando, a pesar de la prohibición, o de rebaños de caballos, como las soledades eran tan grandes que se habían vuelto montaraces. En todos los casos, el caballo se fusiona con el indígena, la llanura norteamericana, y pronto pues surgen el Mustang y la Palusa y las razas de caballos silvestres. Ya en 1659, hace un siglo luego de Coronado, los Navajo se acercaban a las colonias españolas para robar caballos. Los Apache comienzan a intercambiar cautivos de otras tribus a los españoles por caballos, digamos, esclavos por caballos. Y en 1680 se da con un caudillo que se llama Popi la revolución del pueblo en Nuevo México. Capturan muchos caballos y ganado y comienzan a comerciar con los indígenas de las llanuras. En 1683 ya en Texas se veían caballos, en 1690 había caballos en la desembocadura del río Colorado, y los Caddo, el pueblo Caddo del oeste de Texas ya los tenía. Hacia 1719, exploradores franceses, Dutisné y luego Bourgmont encontraron caballos entre el pueblo Wichita y el pueblo K. El pueblo K es el que da el origen a los Kansa. Eh, Poco a poco el caballo fue proliferando y más rápidamente a través de las montañas rocosas y al norte a lo que se llama la Gran Cuenca. Los Shoshone en el actual Wyoming tenían caballos en 1700 y los Blackfoot o Pies Negros, la tribu norteña más norteña de las grandes tribus de la llanura, ya los tenía en 1730. En 1770 había comenzado y estaba en auge una cultura que consistía en cazadores de búfalos montados, y que se extendía desde los actuales Saskatchewan y Alberta en el Canadá hasta el Río Grande. Un siglo y medio esa cultura se había destruida, un siglo y medio después, hacia 1880, por las enfermedades y la llegada de los europeos desde todas partes. El caso es que los comanches fueron los primeros que llamaron la atención de los españoles por su poder y por sus habilidades ecuestres en 1700. Nómadas y cazadores bien provistos de caballos, como les decía, pronto derrotaron a otras tribus, y su éxito al sur del río Arkansas animó a otras tribus indígenas a adoptar un estilo de vida ecuestre. Pronto en las llanuras del sur, los comanches, los Kiowa, tenían ya caballos, cada familia tenía 30 caballos y mulas, y de hecho solo 6 o 7 para transporte, ¿no? O para la guerra. Los caballos ya en gran número comenzaron a cambiar el medio ambiente y requirieron que los indígenas desarrollaran cuidadores porque se los robaban entre tribus. Los Crow, que tuvieron unos rebaños enormes, o cuervos muy elegantes, llegaron a ser conocidos ladrones de caballos, y era un mérito robar caballos entre los indígenas. Pronto los caballos se volvieron como la moneda en las grandes llanuras, y eso afectó negativamente más a las mujeres. El hombre más pudiente tenía varias esposas, varios cautivos y muchos caballos. En la llanura del sur eso prosperó mucho más, incluso hasta en el centro, hasta en la frontera entre Estados Unidos y el Canadá actual.
En las llanuras del noreste de Canadá el asunto fue más difícil. Los indígenas estaban más desfavorecidos, las familias tenían menos caballos, siguieron teniendo que usar los perros para transportar mercancías en los trabuá y cazaban el bisonte a pie porque los caballos morían en invierno, entonces tenían que viajar al sur para robar más caballos, ¿no? Eso generó incursiones, choques, desplazamientos. Los Lakota o Teton Sioux o Sioux, si bien no tuvieron los rebaños más grandes, disfrutaron de ser el pueblo bisagra entre las llanuras del norte y las del sur, y a mediados del siglo XIX, 1850, se convirtieron, porque en esa región también estaban los rebaños más grandes de bisontes, en la presencia más poderosa, y vendían pieles a los comerciantes franceses y americanos a cambio de productos como armas de fuego. Eh, es increíble todo lo que este animal generó entre los Lakota, los Osage, los Cheyenne, los Arapaho, los Blackfoot, los Shoshone, los Comanche, los Kiowa, los Apache, y la relación tan entrañable que hubo entre el caballo y el hombre, y cómo se volvió el caballo como una pauta eh, en la relación del indígena norteamericano de las llanuras de esos pueblos entre el año 1700 y 1880 o 1890, cuando acaba todo con la masacre de los Lakota Sioux en Wounded Knee o rodilla herida. Muchas gracias, espero que esta vez se haya quedado grabada. Esa fue la nomádica número 2 sobre el caballo en Norteamérica. Cordial saludo desde Bogotá, Colombia. Los dejo con otras pandérmicas que puedan ser de su interés.